El millonario la expulsó por ser demasiado humilde delante de todos. Dijo que ella había deshonrado el nombre de su familia, pero 5 años después aterriza en helicóptero en la mansión, y cuando tiene tripletes se desmaya delante de las cámaras. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. El sol naciente pintó el horizonte de la ciudad con tonos anaranjados, iluminando los rascacielos que simbolizaban el poder económico de la capital. Rafael Anders observaba la ciudad desde la ventana de su pequeño apartamento alquilado. A sus 32 años, era un hombre de rasgos llamativos, cabello negro cuidadosamente recortado y una mirada que rebosaba ambición. Se ajustó la corbata azul marino y respiró profundamente, ensayando mentalmente la presentación que daría esa mañana. Una oportunidad de oro para impresionar a los accionistas de Continental Developments, una de las compañías inmobiliarias más grandes del país. «Lo vas a pasar genial hoy», le dijo Luisa Salem, su esposa, acercándose con una taza de café. A sus 30 años, Luisa era una mujer de belleza sencilla y natural, con cabello rizado que enmarcaba un rostro de rasgos delicados y ojos expresivos. Maestra de una escuela pública de la periferia de la zona sur, llevaba en su sonrisa la sencillez y amabilidad que la caracterizaron desde que Rafael la conoció en la universidad, cuando ambos eran estudiantes becados que luchaban por hacerse un lugar en la capital. «Necesito rockear, Lu. Esta es mi oportunidad de salir de este apartamento y comenzar la vida que siempre hemos soñado», respondió Rafael, bebiendo su café mientras revisaba sus notas. Lo que Luisa no sabía era que los sueños de Rafael habían cambiado drásticamente en los últimos meses. Desde que fue ascendido a gerente de proyectos en Continental Developments, comenzó a circular entre la élite, asistiendo a happy hours en lujosos áticos y cenas en restaurantes con estrellas Michelin. Con cada nuevo contacto, con cada nuevo entorno que descubría, Rafael se sentía más distante de la vida sencilla que compartía con Luisa. «Rafael, ¿te acordaste de separar esa ropa para donarla al proyecto social del barrio? Le prometí a doña Sofía que la llevaríamos el domingo», preguntó Luisa, mientras organizaba algunos libros de texto en su colorida bolsa de tela, hechos por artesanos de una cooperativa que ayudaba a coordinar los fines de semana. «Ah, lo olvidé por completo. Tengo ese brunch en casa del doctor Marcelo el domingo, ¿recuerdas? Es el presidente de la empresa, no puedo cancelarlo», respondió Rafael, evitando mirar directamente a su esposa. «¿Otra vez? Este es el tercer compromiso social que tienes en los últimos 15 días. Pensé que podríamos pasar un rato juntas», suspiró Luisa, intentando disimular la decepción en su voz. Rafael cerró la carpeta de documentos con fuerza innecesaria. «Y yo que creía que entendías lo importante que es esta red de contactos para mi carrera, para nuestro futuro. No puedo rechazar las invitaciones de mi jefe para ir a entregar ropa vieja a proyectos sociales». El silencio pesaba entre ellos. No era la primera vez que tenían esta discusión, pero algo en el tono de Rafael había cambiado. Había una frialdad, una distancia que Luisa no reconoció en el hombre del que se había enamorado años atrás. «No, se trata solo de ropa vieja, Rafael. Se trata de ayudar a quienes no tuvieron las mismas oportunidades que nosotros», respondió Luisa con la misma calma que usaba con sus alumnos más difíciles. «Y pensé que nuestro futuro se construía juntos, no solo con títulos y estatus». Rafael miró su reloj, como buscando una excusa para terminar esa conversación. «Me tengo que ir. Tengo una reunión en 30 minutos». Esa noche, el apartamento estaba en silencio cuando Luisa llegó a casa de la escuela. Encontró una nota de Rafael diciendo que estaba cenando con clientes y no tenía tiempo de regresar. Ella suspiró, sirviéndose un poco de sopa que había preparado la noche anterior. Mientras comía sola, miraba las fotografías enmarcadas en la pared de la sala de estar, recuerdos de una época en la que compartían sueños y valores. ¿Cuándo empezaron a seguir caminos tan diferentes? En las semanas siguientes, Rafael se fue mostrando cada vez más ausente. Regresaba tarde,
siempre con historias sobre cenas de negocios, eventos corporativos y nuevas conexiones que había hecho. Su guardarropa, antaño modesto, ahora incluía trajes italianos y corbatas de seda. Su vocabulario incorporaba términos ingleses y referencias a vinos caros que Luisa nunca había probado. Un sábado por la tarde, Luisa estaba organizando unos documentos cuando encontró resúmenes de tarjetas de crédito con montos exorbitantes, de restaurantes y tiendas de lujo. Sintió un nudo en el estómago al ver que Rafael había comprado un reloj que costaba 4 veces su salario mensual como profesor. «¿Qué es esto, Rafael?», preguntó al llegar mostrando las declaraciones. «¿Nos vamos a endeudar para que guardes las apariencias?». «No son las apariencias», respondió a la defensiva. «Son inversiones en mi imagen profesional. Nadie toma en serio a un ejecutivo que no se viste y se comporta como tal». «¿Y quién eras antes de todo esto?». «El chico que conocí, que valoraba la honestidad y el trabajo duro, no necesitaba un reloj de $20,000 para ser respetado», respondió Luisa, con los ojos llenos de lágrimas. Ese chico era ingenuo y no entendía cómo funciona el mundo. La voz de Rafael se elevó. «Estoy harto de ser el estudiante becado, el empleado que vino de las afueras. Quiero que esta gente me vea como un igual, ¿sabes? Y para lograrlo, tengo que convertirme en uno de ellos». La discusión se intensificó rápidamente. Luisa mencionó los valores que habían construido juntos, mientras que Rafael argumentó que ella no entendía las exigencias del mundo corporativo. El momento culminante llegó cuando Rafael fue invitado a pasar un fin de semana en la casa de campo del Dr. Marcelo Corbin, presidente de la empresa desarrolladora y símbolo de todo lo que Rafael aspiraba a ser. «Puedes venir conmigo, pero tendrás que adaptarte», dijo Rafael mientras separaba la ropa para el viaje. «No hables de tus estudiantes de los suburbios ni de esos proyectos de bienestar. Y por favor, ponte ese vestido que te regalé el mes pasado». Luisa lo miró, como si viera a un extraño. «¿Quieres que finja ser otra persona? ¿Que oculte todo lo que me importa y quién soy para impresionar a quienes nos juzgan por nuestra ropa y no por quienes somos? Quiero que me ayudes a crecer, no que me hundas». Rafael explotó. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, pesadas como el plomo en el aire entre ellos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luisa sintió como si cada palabra fuera un puñal que le atravesaba el pecho. Rafael, dándose cuenta del impacto de lo que había dicho, intentó retractarse, pero ya era demasiado tarde. «¿Así que eso es lo que soy para ti ahora? ¿Una carga? ¿Un obstáculo para tu preciado ascenso social?», preguntó Luisa con una calma que contrastaba con la tormenta en sus ojos. «Sabes que no es eso lo que quise decir». «Eso mismo dije, Rafael. Y por fin entiendo lo que ha pasado durante meses. No solo buscas una mejor carrera, sino una vida diferente, una en la que yo no encajo». Esa noche, la discusión culminó en una explosión de emociones reprimidas. Se intercambiaron duras palabras, revelando heridas que ambos llevaban en silencio. Cuando salió el sol del domingo, Rafael estaba solo en el apartamento, rodeado de los fragmentos de lo que una vez fue su matrimonio. «Si eso es lo que quieres, entonces vete. Construye tu nueva vida con tus nuevos amigos. Pero no esperes que esté aquí esperándote cuando te des cuenta del verdadero precio de esa ambición». Fueron las últimas palabras de Luisa antes de salir por la puerta con solo una maleta y el corazón roto. La lluvia caía sin piedad sobre la capital cuando Luisa bajó del autobús. Arrastrando su maleta empapada, caminó hasta la pequeña casa donde vivía su amiga Fernanda Olivier. Las lágrimas que corrían por su rostro se mezclaban con las gotas de lluvia en un lamento silencioso que parecía acompañar cada paso. Fernanda, una psicóloga de 31 años que conoció a Luisa durante la universidad, no mostró sorpresa cuando abrió la puerta y encontró a su amiga en ese estado. Durante semanas había notado señales de que el matrimonio de Luisa se estaba desmoronando. Cada vez que su amiga cancelaba sus citas para darle espacio a Rafael y sus nuevas conexiones sociales. «Se acabó. Él eligió la vida que quiere, y yo no soy parte de ella»,
dijo Luisa entre sollozos mientras su amiga la abrazaba en la puerta. «Eres parte de mi vida y eso es lo que importa ahora», respondió Fernanda, llevándola adentro. «Quédate todo el tiempo que necesites. Mañana las cosas parecerán un poco menos devastadoras». Pero los días que siguieron no trajeron el alivio que Fernanda había prometido. Luisa alternaba momentos de profunda tristeza con arrebatos de rabia, preguntándose dónde se había equivocado, cómo no había notado las señales de la transformación de Rafael. Pasé horas mirando mi celular, esperando un mensaje, una llamada que indicara arrepentimiento. Su silencio, sin embargo, era más elocuente que cualquier palabra. Una tarde particularmente difícil, mientras organizaba las pocas pertenencias que había traído consigo, Luisa encontró un viejo cuaderno. Al hojearlo, se encontró con apuntes de cuando impartía clases voluntarias en un oficio en la zona este, incluso antes de graduarse. Allí quedaron grabados sueños, proyectos y la convicción de que la educación podía transformar realidades. ¿Se había distanciado de esos ideales al tratar de adaptarse a las expectativas de Rafael? Tal vez sea hora de volver al buen camino, pensó, sintiendo una chispa de determinación encenderse en medio de la oscuridad que la rodeaba. Al día siguiente, Luisa llamó a su ex coordinador de la ONG, donde había trabajado antes de asumir el puesto en la escuela pública. Juliette Moreno, una mujer negra de 45 años que había dedicado su vida al trabajo social, la recibió con un cálido abrazo y unos ojos que parecían ver más allá de sus ojeras y su expresión demacrada. «Siempre has tenido un lugar aquí, muchacha. Y ahora más que nunca, necesitamos a alguien con tu sensibilidad para coordinar el nuevo proyecto con las mujeres de Villa Armonia», dijo Juliette, guiando a Luisa a una sala donde otras mujeres discutían animadamente sobre hojas de cálculo y horarios. El proyecto tenía como objetivo ofrecer formación profesional y apoyo psicológico a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, muchas de las cuales habían sido abandonadas por sus parejas o enfrentaban violencia doméstica. Al escuchar las historias durante la primera reunión que coordinó, Luisa sintió una conexión inmediata. No estaba sola en su dolor y tal vez podría transformarlo en algo más grande que ella misma. Mientras Luisa reconstruía lentamente su vida, dedicándose de lleno al proyecto y continuando sus clases en la escuela pública, Rafael parecía llegar finalmente al lugar que tanto anhelaba. En las redes sociales aparecían con frecuencia fotos de él en eventos populares, siempre acompañado de personas influyentes y en entornos lujosos. 3 meses después de la separación, Fernanda llegó a casa emocionada, con una revista de negocios en las manos. «Miren quién está aquí», dijo, mostrando un informe sobre jóvenes prometedores en el mercado inmobiliario. En la foto, Rafael apareció sonriente junto a Marcelo Corbin, ambos con impecables trajes frente a una maqueta de un desarrollo de lujo. Luisa sintió una opresión en el pecho, pero no por las razones que había imaginado. No eran celos ni arrepentimiento. Era una sensación extraña al mirar a un extraño. El hombre de la foto, con su sonrisa calculada y su postura estudiada, no se parecía en nada al joven idealista del que ella se había enamorado años atrás. «Consiguió a lo que quería», dijo simplemente, devolviéndole la revista a su amiga. «¿Y tú? ¿Qué quieres, Lu?», preguntó Fernanda, con la perspicacia que la hacía una excelente psicóloga. La pregunta resonó en la mente de Luisa durante días. ¿Qué quería realmente para su futuro, ahora que los planes que había hecho con Rafael se habían desmoronado? La respuesta empezó a gestarse durante una visita a la comunidad de Villa Armonia, donde el proyecto con mujeres estaba cobrando fuerza. Mariana, una de las participantes, se acercó tímidamente a Luisa después de un taller de manualidades. Con tan solo 23 años, ya era madre soltera de gemelos de 5 años y trabajaba como empleada doméstica para mantenerlos. «Maestra, quería agradecerle la guardería que organizó durante los cursos. Es la primera vez en años que puedo hacer algo por mí misma sin preocuparme por quién cuidará a los niños», dijo con los ojos llenos de lágrimas. Ese simple gracias fue como una epifanía para Luisa. En los días siguientes se dedicó
a desarrollar un proyecto más amplio, que incluía no solo la formación profesional, sino también el apoyo educativo a los hijos de las mujeres atendidas, creando un espacio donde las madres pudieran desarrollarse mientras sus hijos recibían una educación de calidad. Le presentó la idea a Juliet, quien la acogió con entusiasmo. Esto no es solo un proyecto, Luisa, es un movimiento de transformación comunitaria, y creo que eres la persona indicada para liderarlo. 6 meses después de dejar el apartamento que compartía con Rafael, Luisa se mudó a una pequeña casa cerca de Villa Armonia. Aunque modesto, el lugar contaba con un amplio patio trasero, que pronto transformó en una zona verde con jardín comunitario. La planta baja fue adaptada para albergar talleres y cursos, mientras que el segundo piso se convirtió en su hogar, sencillo, acogedor y, sobre todo, auténticamente suyo. Proyecto Florecer, como se le llamó, creció orgánicamente. Las mujeres que inicialmente solo buscaban cursos de formación profesional comenzaron a involucrarse en otras actividades, formando una red de apoyo mutuo. Algunos descubrieron que eran artesanos talentosos, otros revelaron dones para la cocina o habilidades administrativas. Más que un proyecto social, se convirtió en una comunidad. Una tarde de septiembre, mientras guiaba a un grupo de mujeres en técnicas de pintura sobre tela, Luisa recibió una llamada que cambiaría una vez más el rumbo de su vida. Clara Montel, trabajadora social del Consejo de Protección Infantil, necesitaba con urgencia un lugar temporal para albergar a 3 niños. Trillizos de 4 años que habían perdido a sus padres en un trágico accidente automovilístico y no tenían otros familiares cercanos. Sé que no es exactamente tu trabajo, Luisa, pero estamos abrumados y estos niños necesitan estar juntos. Tu proyecto fue el primero que me vino a la mente, explicó Clara con la voz llena de preocupación. Luisa dudó por un momento. El proyecto no estaba estructurado para este tipo de apoyo y ella misma todavía estaba en proceso de sanación emocional. Sin embargo, algo en su corazón se abrió cuando horas después vio a los 3 pequeños llegar de la mano a Florecer. Lucas, Lara y Leo Silva tenían los mismos ojos almendrados y el mismo cabello rizado, aunque cada uno ya demostraba una personalidad distinta. Lucas, el más conversador, inmediatamente comenzó a explorar el espacio. Lara, una observadora, permaneció cerca de la trabajadora social, analizando cuidadosamente a cada adulto presente. Leo, el más sensible, se aferraba a una pequeña guitarra de juguete y se negaba a soltarla incluso cuando le ofrecían bocadillos. «Están muy apegados el uno al otro», explicó Clara. «Y tienen un talento artístico impresionante para su edad. Su madre era profesora de música. Esa noche, mientras colocaba a los niños en colchones improvisados en su habitación, Luisa sintió una conexión inexplicable con esos pequeños seres que, como ella, lo habían perdido todo de un momento a otro. Cuando Leo, el más tranquilo de los 3, cogió su pequeña guitarra y empezó a tocar una suave melodía, algo se quebró dentro de ella, no de dolor, sino de posibilidad. 2 semanas se convirtieron en un mes, y Luisa se dio cuenta de que ya no podía separarse de los niños. Comenzó el complejo proceso de adopción, enfrentándose a la burocracia y la incertidumbre, pero decidida a brindarle a Lucas, Lara y Leo no solo un hogar, sino una vida llena de amor y oportunidades. Lo que había comenzado como una solución temporal se había convertido en el deseo más profundo de su corazón. En esos 3 niños, Luisa encontró una nueva razón para seguir adelante, para construir algo significativo a partir de los fragmentos de sus sueños anteriores. Y en sus ojos descubrió no solo el reflejo de su propia capacidad de superación, sino también la promesa de un futuro donde la verdadera riqueza no se mide por el estatus o las posesiones, sino por los lazos de amor que elegimos crear y cultivar. El primer aniversario del proyecto Florecer se celebró con una fiesta que ocupó toda la calle de Villa Armonia. Puestos coloridos exhibían artesanías producidas por las mujeres del proyecto, mientras el aroma de delicias caseras llenaba el aire. En el centro de la plaza improvisada,
Un pequeño escenario albergó las actuaciones de los niños que asistieron a las clases de música y danza que ofreció la iniciativa. Luisa observó todo con una mezcla de orgullo e incredulidad. En tan Vicentes do, solo un año, lo que había comenzado como un simple programa de capacitación laboral se había transformado en un movimiento comunitario que ya había impactado la vida de más de 200 familias. A su lado, Lucas, Lara y Leo, ahora oficialmente sus hijos después de meses de batallas legales, esperaban ansiosos su turno para actuar. «Mamá, ¿de verdad crees que a la gente le gustará?», preguntó Lara, ajustándose el lazo rojo que sujetaba sus rizos. A los 5 años ya demostró un talento extraordinario para el violín, instrumento que Luisa había conseguido gracias a una donación de una escuela de música de la zona oeste. «Te va a encantar, mi amor». «¿Cómo no?», respondió Luisa, agachándose para quedar a la altura de los ojos de la chica. «Recuerda lo que siempre digo, cuando haces algo con el corazón, la gente lo siente». Lucas, con un pequeño instrumento en la mano, ya estaba ensayando algunos pasos de baile que había aprendido en las clases impartidas por Mestre Sula, un hombre de 70 años que se había ofrecido como voluntario para enseñar arte afro a los niños de la comunidad. Leo, a su vez, afinaba cuidadosamente su guitarra, un instrumento que prácticamente se había convertido en una extensión de su cuerpo. Aunque eran trillizos físicamente idénticos, cada uno había desarrollado una personalidad y talentos únicos que Luisa se aseguró de nutrir individualmente. Doña Luisa, llamada Doña Sofía, una mujer de 63 años que coordinaba el grupo de manualidades. «Aquí hay gente del Departamento de Cultura que quiere hablar contigo». Luisa miró a sus hijos en señal de disculpa y se dirigió hacia el grupo de personas, que claramente no pertenecían a esa comunidad. Vestidos con ropa formal y llevando portapapeles, parecían fuera de lugar entre los puestos coloridos y la música animada. «Profesora Luisa Sallen, soy Pierre Meyer del Departamento Municipal de Cultura», se presentó un hombre de mediana edad extendiendo la mano. «Venimos a ver con nuestros propios ojos el proyecto que tanto revuelo ha causado en los círculos culturales de la ciudad». Lamnash, reunión improvisada a la sombra de un árbol de mango, reveló que el proyecto Florecer había sido nominado a un premio para iniciativas culturales transformadoras. Además del reconocimiento, vendría un importante apoyo financiero que permitiría ampliar actividades y contratar más profesionales. Han transformado una zona conocida solo por sus problemas en un centro cultural, y lo más impresionante es que lo hicieron desde abajo, con una verdadera participación comunitaria, comentó una de las evaluadoras, mientras observaba a los niños actuar en el escenario. En ese momento, los trillizos subieron al escenario. Leo comenzó con suaves acordes en la guitarra, pronto acompañado por el delicado violín de Lara. Lucas unió fuerzas con su instrumento, creando una fusión única de sonidos que mezclaba elementos de la música clásica y diferentes ritmos. El público quedó en silencio, cautivado por la armonía inusual y la expresión de pura alegría en los rostros de los niños. Cuando terminó la actuación, la explosión de aplausos fue ensordecedora. Pierre Meyer se acercó nuevamente a Luisa, visiblemente impresionado. «¿Son esos tus hijos? Tienen un talento extraordinario». «Son mis tesoros», respondió Luisa, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas mientras los niños corrían hacia ella, eufóricos por la reacción del público. «Y son solo el comienzo de lo que esta comunidad tiene para ofrecer cuando se le dan las oportunidades». El reconocimiento del Departamento de Cultura le abrió puertas que Luisa ni siquiera había imaginado. En los meses siguientes, el proyecto Florecer ganó no solo el premio municipal, sino también la atención de los medios de comunicación y de potenciales simpatizantes. Un informe especial de un popular programa dominical presentó la historia de Luisa y los trillizos, destacando cómo una mujer que lo había perdido todo encontró la fuerza para reconstruir no solo su vida, sino también impactar positivamente ya a toda una comunidad. Con los nuevos recursos,
Luisa pudo alquilar un almacén abandonado cerca de la casa y transformarlo en un espacio cultural adecuado. Se adaptaron aulas para clases de música, danza y artes visuales. Se construyó un pequeño anfiteatro para espectáculos y el espacio exterior ganó un espacio común con un jardín comunitario ampliado. El Centro Cultural Florecer fue inaugurado con una celebración que reunió desde vecinos de la comunidad hasta representantes del gobierno. Las trillizas, que ya tienen 6 años, fueron las estrellas de la noche, con una actuación que mezcló música y teatro, contando la historia de superación de la propia comunidad. Mientras tanto, a pocos kilómetros de distancia, Rafael Anders contemplaba la ciudad desde lo alto de su recién adquirido ático. La vista era espectacular. La capital se extendía a sus pies como testimonio de su éxito. En solo 2 años, había ascendido de gerente de proyectos a director de nuevos negocios en Continental Developments, ahora responsable de desarrollos, millonarios en zonas privilegiadas de la capital. Su apartamento estaba decorado con piezas de diseño, obras de arte contemporáneas y muebles importados. Frecuentaba los restaurantes más exclusivos, era invitado a eventos VIP y mantenía un círculo social formado por influyentes empresarios y celebridades. Desde fuera, su vida parecía perfecta. Esa noche, sin embargo, mientras saboreaba un whisky raro, solo en su terraza, una inquietud familiar lo perseguía. El inmenso apartamento amplificaba el silencio que se había convertido en su compañero constante. Las conversaciones que mantenía, siempre sobre negocios o bromas, dejaban un sabor vacío después de las sonrisas habituales. Incluso las breves relaciones que había tenido desde la ruptura le habían parecido superficiales, basadas más en las apariencias y la conveniencia que en conexiones genuinas. Su teléfono vibró con una notificación. Se trataba de un mensaje de Marcelo Corbin invitándolo a un evento benéfico que se realizaría el fin de semana. Una subasta de arte contemporáneo cuyas ganancias serían donadas a proyectos sociales. Buena publicidad para la empresa y una gran oportunidad de networking, decía el mensaje. Rafael confirmó automáticamente su presencia, como lo hacía con todas las invitaciones de Marcelo. Fue entonces cuando se dio cuenta de la fecha. Habían pasado exactamente 2 años desde que Luisa había dejado su vida. 2 años sin escuchar aquella risa espontánea que tanto lo había encantado en la universidad, sin las conversaciones profundas que tenían hasta el amanecer, sin la sinceridad de aquellos ojos que lo veían como realmente era, no como la persona que él mismo había construido. ¿Está bien?, se preguntó, pasando el dedo por la pantalla de su celular hasta encontrar el antiguo contacto de Luisa, que nunca había tenido el coraje de borrar. Por un momento consideró llamar, solo para ver cómo estaba. Pero, ¿qué dirías? ¿Que la extrañaba mientras vivía la misma vida que él había elegido por encima de ella? ¿Que a veces te despertabas en mitad de la noche buscando su presencia, solo para recordar que habías cambiado el calor de su abrazo por el frío consuelo del éxito material? El teléfono fue devuelto al bolsillo sin realizar la llamada. En lugar de eso, Rafael se sirvió otro trago de whisky y volvió a contemplar la ciudad iluminada, tratando de convencerse de que el vacío que sentía era solo cansancio después de un largo día de trabajo. A la mañana siguiente, durante una reunión con inversores, Rafael fue sorprendido por una sugerencia de Marcelo Corbin. Estamos creciendo a un ritmo rápido en desarrollos de alta gama, pero hay un mercado emergente que no podemos ignorar, dijo el presidente de la compañía, mostrando gráficos en una presentación. Vivienda social con calidad arquitectónica y planificación urbanística adecuada. La propuesta fue desarrollar proyectos en zonas suburbanas que estuvieran en procesos de revitalización, ofreciendo vivienda asequible pero con altos estándares, de construcción e infraestructura comunitaria. Uno de los barrios mencionados en la presentación fue Vila Armonia. Este barrio en particular ha mostrado un desarrollo cultural interesante en los últimos meses, continuó Marcelo. Hay un centro comunitario que ha transformado por completo la dinámica local. Sería un excelente punto de partida para nuestro proyecto piloto.
Rafael sintió que se le aceleraba el corazón al ver en la presentación el nombre Centro Cultural Florecer, acompañado de fotos de un espacio vibrante lleno de niños y mujeres realizando actividades artísticas. ¿Sería posible? Pidió permiso y discretamente buscó información en su celular. Allí estaban informes recientes sobre el premiado proyecto social liderado por Luisa Sallen, una exmaestra que había transformado una idea simple en un movimiento de empoderamiento comunitario. Los artículos destacaron no solo el impacto social de la iniciativa, sino también la historia personal de superación de su fundadora y el talento excepcional de sus 3 hijos adoptados. «Niños», Rafael murmuró, casi dejando caer su celular, al ver la foto de Luisa abrazando a 3 niños idénticos, con sonrisas radiantes que iluminaban sus rostros. La Luisa de la foto no se parecía en nada a la mujer herida que había abandonado su apartamento 2 años antes. Había en ella una fuerza silenciosa, una confianza tranquila que la hacía aún más hermosa de lo que recordaba. «Rafael, tú serás responsable del estudio preliminar de este proyecto». La voz de Marcelo lo devolvió a la realidad de la sala de reuniones. Su experiencia con proyectos integrados será valiosa para este nuevo enfoque. Esa noche, Rafael apenas pudo dormir. Las imágenes de Luisa con los trillizos se mezclaron con recuerdos de su tiempo juntos y las duras palabras que intercambiaron en su última discusión. La vida que ella había construido parecía tan llena de sentido, mientras que la de él, a pesar de todos sus éxitos materiales, estaba marcada por un vacío que ningún logro profesional había logrado llenar. Decidido a ver con sus propios ojos lo que Luisa había creado, Rafael fue a Villa Harmonia la tarde siguiente. Estacionó su auto importado a pocas cuadras del Centro Cultural Florecer, consciente de que el vehículo atraería atención no deseada en ese sencillo barrio. Se acercó a pie, sintiéndose extrañamente nervioso, como si estuviera a punto de invadir un territorio al que ya no pertenecía. El centro cultural bullía de actividad, incluso en un día laborable. Los niños corrían por el patio. Las mujeres charlaban animadamente mientras trabajaban en sus manualidades y una música suave entraba por las ventanas abiertas. Rafael se detuvo a una distancia segura, observando. Fue entonces cuando los vio. 3 pequeñas figuras idénticas, sentadas bajo un árbol, cada una con un instrumento musical, completamente absortos en una melodía que estaban creando juntos. Han pasado 5 años desde la primera visita furtiva de Rafael al Centro Cultural Florecer. Villa Harmonia, antes conocida solo por sus problemas sociales, se había convertido en un modelo de revitalización urbana citado con frecuencia en conferencias sobre desarrollo comunitario. El proyecto de vivienda de Continental Developments fue solo el inicio de una transformación que atrajo inversiones de diversa índole, cuidando siempre preservar la esencia y los intereses de la comunidad local. El Centro Cultural Florecer se había ampliado a 3 unidades repartidas por la zona sur de la capital, todas siguiendo la misma filosofía de empoderamiento a través de la educación y el arte. Luisa Sallen, a sus 37 años, era ahora una figura respetada en los círculos de desarrollo social, frecuentemente invitada a dar conferencias en universidades y eventos internacionales. Recursos que antes eran escasos, ahora provienen de alianzas con empresas, fundaciones e incluso financiación pública. En una soleada mañana de sábado, el auditorio principal de Florecer estaba abarrotado para el recital anual de estudiantes del programa de música. Entre bastidores, Luisa ajustó la pajarita de Leo, mientras Lara practicaba escalas en su violín y Lucas repasaba las partituras una última vez. ¿Estás nervioso?, preguntó, mirando a los trillizos, ahora de 11 años, que habían crecido en altura y talento. Ya no eran los niños tímidos que había adoptado. Se habían convertido en adolescentes seguros de sí mismos, cada uno de los cuales desarrollaba no solo habilidades musicales extraordinarias, sino también personalidades únicas y complementarias. En absoluto, respondió Lucas,
el más extrovertido de los tres, con una sonrisa confiada. Llevamos meses preparándonos. Va a ser increíble, mamá. Leo, siempre más introspectivo, se limitó a asentir, pero sus ojos brillaban con anticipación por la presentación. Lara, equilibrando introversión y asertividad, se acercó a su madre y le susurró: «Hay mucha gente importante ahí fuera. El director de la Orquesta Sinfónica está en la primera fila». Luisa sonrió. Sus hijos se habían convertido en celebridades menores en la escena musical local. Lo que había comenzado como simples lecciones de música para niños de la comunidad se había convertido en un excelente programa que ya había revelado muchos talentos. Los trillizos, sin embargo, eran especiales. Poseían no solo una técnica excepcional, sino una conexión casi sobrenatural cuando tocaban juntos, creando arreglos que combinaban elementos clásicos con diferentes ritmos de formas innovadoras. Recuerda lo que siempre digo. La técnica es impresionante, pero es la emoción la que transforma, añadieron los tres al unísono, en una tradición que se repetía antes de cada actuación. Cuando los trillizos subieron al escenario, un silencio reverente cayó sobre el auditorio. La pieza que interpretarían era una composición original, creada por ellos mismos bajo la guía de un compositor respetado que se había ofrecido como mentor después de escuchar una de sus actuaciones en un festival. Titulada Renacimiento, la obra narra musicalmente un viaje de pérdida, dolor y finalmente reconstrucción y esperanza, un reflejo de su propia historia familiar. Las primeras notas de la guitarra de Leo, melancólicas e introspectivas, dieron paso poco a poco al emotivo violín de Lara. Lucas, en la percusión, añadió capas de complejidad rítmica que transformaron la atmósfera de la pieza. A medida que avanzaba la música, las expresiones concentradas de los tres jóvenes músicos reflejaban su completa inmersión en el momento, como si la sala llena de espectadores simplemente hubiera desaparecido. Durante los siguientes 7 minutos, el público fue transportado a una montaña rusa de emociones que culminó en un poderoso crescendo, que representó el triunfo del espíritu humano sobre la adversidad. Cuando la última nota resonó en el auditorio, hubo un momento de silencio absoluto, como si nadie se atreviera a romper el hechizo. Entonces, como una ola, el público estalló en aplausos que rápidamente se convirtieron en una ovación de pie. Luisa, mirando desde atrás del escenario, sintió que las lágrimas fluían libremente. Cuánta belleza nació del dolor, cuántas vidas se transformaron a partir de un momento que en su momento parecía el fin de todo. Las trillizas, abrazadas en el centro del escenario, eran la prueba viviente de que las heridas más profundas podían transformarse en fuentes de creación y renacimiento. Después de la actuación, mientras los trillizos estaban rodeados de entusiastas admiradores, Luisa fue abordada por una elegante dama que se presentó como representante de una prestigiosa escuela de música de la capital. «Sus hijos tienen un don extraordinario, señora. Salen. Nos gustaría ofrecerles becas completas a los tres en nuestra institución», dijo la mujer extendiendo una tarjeta. «Su talento merece ser nutrido con los mejores recursos disponibles». No era la primera oferta de ese tipo que recibían. En los últimos años, varias escuelas y conservatorios habían mostrado interés por los trillizos. Luisa siempre había dejado la decisión en manos de sus hijos, quienes hasta entonces preferían continuar sus estudios en el programa Florester, donde podían compartir lo aprendido con otros niños de la comunidad. «Gracias por su interés. Lo consideraremos detenidamente», respondió Luisa diplomáticamente. Sabía que tarde o temprano los trillizos necesitarían retos mayores para seguir creciendo artísticamente. La idea de verlos volar más alto la llenó de orgullo, incluso si eso significaba menos tiempo juntos. Mientras tanto, a pocos kilómetros de distancia, en un exclusivo restaurante, Rafael Anders celebraba su reciente ascenso a vicepresidente de Continental Developments. La mesa estaba llena de altos ejecutivos y su séquito, todos impecablemente vestidos,
y charlando sobre las últimas tendencias inmobiliarias, vinos premiados y destinos vacacionales exclusivos. A sus 39 años, Rafael había alcanzado la cima de su carrera. Su firma estuvo en algunos de los proyectos más rentables y aclamados de la constructora, incluido el galardonado proyecto de revitalización de Villa Armonia, que proporcionó a la empresa no solo beneficios financieros, sino también prestigio en el campo de la responsabilidad social corporativa. Vestía exclusivamente trajes italianos a medida, conducía un coche deportivo alemán y vivía en una mansión en el exclusivo condominio Altavilla, en las afueras de la capital. Un brindis por nuestro ejecutivo más brillante, propuso Marcelo Corbin, ahora con el pelo completamente canoso, pero manteniendo la misma postura imponente de siempre. El hombre que nos demostró que es posible combinar magistralmente rentabilidad e impacto social. Se levantaron copas de champán mientras sonrisas de aprobación recorrían la mesa. Rafael le agradeció con un modesto gesto, diciendo algunas palabras sobre el trabajo en equipo y la visión innovadora de la empresa. Su sonrisa, perfectamente calibrada para demostrar confianza sin arrogancia, no revelaba el vacío que sentía crecer en su interior con cada nuevo éxito profesional. La verdad que Rafael nunca había admitido públicamente era que para él el proyecto Villa Armonia nunca había supuesto una responsabilidad social. Era su manera de mantenerse conectado, aunque sea indirectamente, a la vida de Luisa. En los primeros meses, había visitado el barrio con frecuencia, manteniendo siempre la distancia, solo para ver de lejos a la mujer que había abandonado y a los niños que ella había criado con tanto amor. Nunca había tenido el coraje de acercarse o establecer contacto. ¿Qué dirías? ¿Cómo podría explicar que, a pesar de toda la riqueza y el prestigio que había acumulado, envidiaba en secreto la vida significativa que ella había construido? ¿Cómo podría confesar que sus relaciones posteriores habían sido insignificantes, meros accesorios sociales que complementaban su imagen cuidadosamente cultivada? Rafael, ¿escuchaste la pregunta de Camila? La voz de Marcelo lo devolvió al presente. Perdón, me distraje. ¿Puedes repetirlo? Preguntó dirigiéndose a la atractiva joven sentada frente a él, hija de un destacado inversor que por la mirada interesada que le dirigía, claramente lo veía como un prospecto prometedor. Te pregunté por tus planes para el fin de semana. Papá mencionó que eres amante de la música clásica, repitió con una sonrisa estudiada. Oh, sí, respondió automáticamente, aunque su interés por la música clásica era superficial, más una parte de su personalidad social que una pasión genuina. Realmente no tengo ningún plan definido todavía. La conversación fluyó hacia otros temas, mientras Rafael hacía lo que se había convertido en su especialidad: presentar una versión pulida y agradable de sí mismo que se alineaba perfectamente con las expectativas de su círculo social. Respondió a las preguntas con el encanto y la confianza que todos esperaban, mientras su mente vagaba hacia preguntas que no se atrevía a compartir. Cuando finalmente terminó la cena, cortésmente declinó la invitación de Camila a tomar una copa adicional, alegando un compromiso a la mañana siguiente. De hecho, la perspectiva de unas cuantas horas más de conversación superficial parecía insoportable en ese momento. Al llegar a su mansión, Rafael despidió al guardia de seguridad que estaba de patrulla nocturna y entró solo. El silencio absoluto de la casa de 800 metros cuadrados lo acogió como a un viejo conocido. Se aflojó la corbata y se sirvió un trago de whisky, caminando hacia el balcón que ofrecía una vista privilegiada de la ciudad a lo lejos. En su escritorio de 1900 en la oficina, una carpeta contenía los últimos informes sobre el Centro Cultural Florecer. Como vicepresidente responsable del proyecto de revitalización, recibía actualizaciones periódicas sobre las actividades de la institución que se había convertido en el corazón de la comunidad. Él conocía los éxitos de Luisa, los logros de los trillizos, las vidas transformadas por el trabajo incansable de aquella mujer, a quien una vez llamó un peso en su ascenso. El contraste entre sus vidas no podría ser más marcado. Mientras él acumulaba posesiones y estatus,
Ella acumulaba historias de transformación y amor. Mientras que su casa permanecía impecablemente ordenada y fría, la de ella rebosaba de vida y significado. Mientras que él era admirado por lo que tenía y representaba, ella era amada por quien era y lo que ofrecía al mundo. Esa noche, mientras observaba las luces de la ciudad, Rafael se permitió una rara honestidad. Estaba profundamente solo. Sus logros, tan envidiados por los demás, no le trajeron la realización que esperaba. El éxito que había perseguido con tanta determinación resultó ser una prisión dorada, donde había cambiado la autenticidad por la aprobación, las conexiones genuinas por la creación de redes estratégicas y el amor verdadero por la ilusión de la perfección. Su teléfono vibró con una notificación. Era un correo electrónico automático del departamento de marketing, con un calendario de eventos patrocinados por la empresa para el próximo mes. Un artículo en particular le llamó la atención: Gala Benéfica Anual del Centro Cultural Florecer, actuación especial de las trillizas Prodigy. El evento se realizaría en 2 semanas, en el Teatro Capitalino, con la presencia de autoridades, empresarios y figuras importantes del ámbito cultural. Como uno de los principales patrocinadores institucionales, Continental Developments tendría una mesa reservada, y se esperaba que Rafael, como vicepresidente responsable del área social, fuera un representante oficial. Sería su primer encuentro cara a cara con Luisa en 7 años. La idea provocó una mezcla confusa de ansiedad, anticipación y miedo que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Qué le dirías? ¿Cómo reaccionarías al verla en persona? Ya no como una figura distante observada desde lejos o a través de fotos en informes corporativos. Terminando su whisky de un solo trago, Rafael tomó una decisión. Era hora de enfrentarse al fantasma que había acosado su vida vacía de éxito. Era hora de mirar a los ojos a la mujer que había abandonado y reconocer la verdad que había estado evitando durante años. Su mayor logro profesional también había sido su mayor pérdida personal. El Teatro de la Capital, con su imponente arquitectura inspirada en la Ópera de París, se iluminó para la gala benéfica del Centro Cultural Florecer. Por la entrada principal desfilaron coches de lujo, reuniendo a personalidades del mundo empresarial, político y artístico, que esa noche se unían por una causa que trascendía diferencias ideológicas o sociales. Detrás de escena, Luisa supervisó los detalles finales con la tranquila eficiencia que se había convertido en su marca registrada. A sus 37 años, su cabello rizado ahora mostraba algunas hebras plateadas que nunca se había molestado en ocultar. Cada una representaba una batalla, una conquista, una lección. Llevaba un elegante vestido azul marino diseñado y confeccionado por una de las primeras alumnas del programa de moda de Florecer, ahora una prometedora diseñadora de moda. «Mamá, ¿puedo hablar contigo un minuto?». La voz de Lara interrumpió sus pensamientos. La niña de 11 años, ya vestida para la actuación con un conjunto blanco que contrastaba maravillosamente con su piel oscura, parecía inusualmente ansiosa. «Claro, mi amor». «¿Está todo bien?», preguntó Luisa, llevando a su hija a un rincón, más tranquilo, lejos del bullicio de los preparativos. «¿Y si no puedo? ¿Hay tanta gente importante ahí fuera?». La voz de Lara tembló levemente. A pesar de su extraordinario talento, todavía luchaba contra la ansiedad antes de actuaciones importantes, especialmente cuando se trataba de sus propias composiciones. Luisa se arrodilló para estar a la altura de los ojos de su hija, tomando sus pequeñas manos, que ya estaban callosas por las cuerdas del violín. «Lara, ¿recuerdas lo que hablamos sobre el miedo? Que solo tiene el poder que nosotras le damos». Respondió automáticamente la niña. «¿Y recuerdas por qué tocamos música?». Una leve sonrisa apareció en el rostro de Lara, no para impresionar, sino para expresar y conectar. «Exactamente», dijo Luisa sonriendo mientras acomodaba un mechón rebelde del cabello de su hija. «Esas personas no están aquí para juzgarte. Están aquí para conectar con algo más grande, algo que tú, Lucas y Leo crean juntos,
algo que les recuerda a todos que hay belleza en el mundo, incluso en los momentos difíciles. Los ojos de Lara se iluminaron con una renovada comprensión. Como nos pasó a nosotros, ¿no? Cuando nos encontraste. Sí, mi amor. Igual que nos pasó a nosotros. En ese momento se acercaron Lucas y Leo, ya listos con sus atuendos idénticos a los de Lara. Los tres, a pesar de sus personalidades distintas, compartían una conexión casi sobrenatural cuando se trataba de música, como si pudieran leer los pensamientos del otro, anticipando cada nota, cada pausa, cada matiz emocional. «Estamos listos, mamá», anunció Lucas, el líder natural del trío. Hicimos algunos ajustes de último momento en la parte final. Va a ser aún más impactante. Confío plenamente en vosotros, respondió Luisa abrazándolos a los tres simultáneamente. Ahora necesito comprobar que todo esté bien en recepción. Tienes 20 minutos antes de entrar. Concéntrate y recuerda, juega con el corazón abierto. Mientras se dirigía al vestíbulo principal, donde los invitados ya circulaban con copas de champán y conversaciones animadas, Luisa no pudo evitar reflexionar sobre el improbable viaje que la había traído allí. Si alguien le hubiera dicho, aquella noche lluviosa en que salió del apartamento de Rafael con solo una maleta y el corazón roto, que un día organizaría un evento benéfico en el teatro con sus 3 hijos como protagonistas, lo habría creído. Imposible. Qué sorprendente puede ser la vida con sus giros y vueltas. Afuera del teatro, Rafael Anders estaba sentado en su auto deportivo, observando la acción con una mezcla de ansiedad y vacilación. Había ensayado mentalmente ese momento, durante días, imaginando lo que diría cuando finalmente se encontrara cara con Luisa después de tantos años. Sin embargo, todas las palabras cuidadosamente preparadas parecían inadecuadas y vacías ahora que se acercaba el momento. Sonó su teléfono. Era Marcelo Corbin, probablemente ya dentro del teatro, cuestionando su demora. Rafael ignoró la llamada. Necesitaba unos minutos más para reunir coraje. Se ajustó la corbata en el espejo retrovisor, notando las pequeñas arrugas que comenzaban a formarse alrededor de sus ojos. A pesar de todo su éxito material, los años no habían sido benévolos para su alma. «Puedes hacerlo», murmuró para sí mismo. «Es solo un evento social como tantos otros». Pero no era así, y él lo sabía. Fue un enfrentamiento con el mayor error de su vida, con la persona que había abandonado en nombre de una ambición que ahora parecía vacía y sin sentido. Fue un encuentro con la versión más auténtica de sí mismo, aquella que había enterrado bajo capas de éxito profesional, hay aprobación social. Finalmente, respirando profundamente, Rafael salió del coche y le entregó las llaves al aparcacoches. Subió las escaleras del teatro con la postura segura que se había convertido en algo natural para él, saludando a los conocidos con sonrisas ensayadas y firmes apretones de manos. Exteriormente, era la imagen perfecta de un ejecutivo exitoso. Por dentro, su corazón latía con fuerza como un adolescente nervioso antes de una primera cita. Al entrar al vestíbulo principal, inmediatamente fue rodeado por personas ansiosas por hablar con el vicepresidente de Continental Developments, políticos que buscaban apoyo para proyectos, artistas que esperaban patrocinio y empresarios interesados en asociaciones. Rafael navegó estas interacciones con la habilidad de alguien que ha pasado años perfeccionando el arte de la conversación social estratégica. Fue entonces cuando la vio, al otro lado de la habitación, hablando animadamente con un grupo diverso de personas. Luisa irradiaba una tranquila confianza que la hacía aún más hermosa de lo que recordaba. No era la belleza artificial y fabricada tan común en su círculo social, sino algo más profundo y auténtico. La belleza de alguien en paz consigo mismo y con su propósito en el mundo. Por un momento, Rafael se quedó paralizado, incapaz de moverse hacia adelante o hacia atrás. La mujer que tenía delante le parecía al mismo tiempo familiar y extraña. Los mismos ojos expresivos, la misma sonrisa cautivadora, pero una presencia más fuerte y centrada, como si los años le hubieran otorgado una sabiduría que solo se
adquiere superando la adversidad. Fue Marcelo Corbin quien, sin querer, provocó el inevitable encuentro, acercándose a Rafael y prácticamente arrastrándolo hacia el grupo donde estaba Luisa. Ah, por fin llegó nuestro vicepresidente. Luisa, ¿conoces a Rafael Anders? Él es el principal responsable del apoyo que nuestra empresa ha brindado a Florecer en los últimos años. El tiempo pareció congelarse cuando sus miradas finalmente se encontraron. Por un breve instante, Rafael vislumbró sorpresa en los ojos de Luisa, rápidamente reemplazada por una expresión serena que no revelaba el torbellino de emociones que seguramente la había golpeado. Sí, nos conocemos desde hace muchos años, respondió ella con sorprendente calma, extendiendo la mano en un gesto formal. Es bueno verte de nuevo, Rafael. El placer es mío, respondió automáticamente, sintiendo la suavidad de aquella mano que una vez conoció tan bien. Su trabajo con Florester es extraordinario. Se produjo una conversación superficial, con Marcelo dominando gran parte del diálogo, sin ser consciente de la historia compartida entre ambos. Hablaron sobre el proyecto, sobre los planes de expansión, sobre el impacto en la comunidad, palabras formales que sirvieron como una delgada barrera contra los problemas reales que flotaban en el aire entre ellos. Cuando Marcelo fue llamado por otro invitado, dejándolos momentáneamente solos, un silencio incómodo se apoderó de ellos. Fue Luisa quien finalmente lo quebró. Así que eres tú quien ha estado firmando los cheques de patrocinio todos estos años, dijo con un dejo de ironía en su voz. El mundo da giros interesantes, ¿no? Luisa, comenzó Rafael, pero fue interrumpido por el anuncio de que el espectáculo comenzaría en 15 minutos y todos debían dirigirse al auditorio. Necesito comprobar que todo esté listo con los niños, dijo, visiblemente aliviada por la interrupción. Espero que disfrutes la presentación. Antes de que Rafael pudiera responder, ella ya se había alejado, dejándolo con todas las palabras no dichas pesando en su pecho. El teatro, con sus 1500 localidades, estaba completamente lleno. Rafael tomó su lugar en la mesa reservada para los representantes de Continental Developments, cerca del escenario. Desde allí pude observar cada detalle del escenario cuidadosamente preparado, sencillo pero elegante, con elementos que remitían a las diversas expresiones artísticas que se desarrollan en el Centro Cultural Florecer. Luisa subió al escenario para la bienvenida oficial, agradeciendo a los presentes por su apoyo y explicando brevemente la importancia de los fondos recaudados esa noche. Habló con una elocuencia natural que cautivó a la audiencia, mezclando conmovedoras historias personales con datos concretos sobre el impacto del proyecto. No había el más mínimo rastro de la inseguridad que Rafael recordaba de ella. La mujer en el escenario era una líder segura de su misión y su valor. Para cerrar esta velada tan especial, anunció Luisa, me siento honrada de presentarles a 3 jóvenes artistas que son la prueba viviente del poder transformador del arte en nuestras vidas. No solo han superado circunstancias difíciles, sino que han transformado sus experiencias en belleza que comparten generosamente con el mundo. Con ustedes, Lucas, Lara y Leo Salen. El público aplaudió con entusiasmo cuando 3 figuras idénticas entraron al escenario, cada una portando su instrumento. Incluso desde la distancia, Rafael podía ver la increíble similitud física entre ellos, así como las sutiles diferencias en sus expresiones y posturas que revelaban personalidades distintas. Los trillizos se posicionaron en semicírculo en el centro del escenario. No había partituras. La pieza que interpretarían, según explicaba el programa que tenían en las manos, era una composición original titulada Travesia, inspirada en sus propias historias y en el viaje de Florecer. Ante los primeros acordes de la guitarra de Leo, Rafael sintió un escalofrío recorrer su columna. Había algo profundamente conmovedor en la melodía, una mezcla de melancolía y esperanza que parecía hablar directamente a su alma. Mientras el violín de Lara se sumaba, añadiendo capas de emoción
y la percusión de Lucas completaba la armonía con ritmos que evocaban sus raíces, Rafael se encontró completamente absorbido, olvidándose momentáneamente dónde estaba. La música contaba una historia. Comenzó con notas solitarias y tristes, evolucionó hacia un caos controlado que transmitía confusión y dolor, y gradualmente se transformó en algo luminoso y trascendente. Fue como si los trillizos hubieran capturado en sonido la esencia de la resiliencia humana, la capacidad de encontrar la belleza incluso después de la devastación. Cuando la última nota resonó en el teatro, hubo un momento de absoluto silencio antes de que el público estallara en aplausos. La gente se puso de pie espontáneamente, algunos visiblemente conmovidos. Rafael se dio cuenta de que su propio rostro estaba mojado por lágrimas que ni siquiera había notado derramar. Los trillizos, con sonrisas idénticas iluminando sus rostros, hicieron una reverencia en agradecimiento. Luisa subió al escenario para unirse a ellos, y la imagen de los cuatro abrazados, irradiando genuina felicidad, provocó en Rafael un agudo dolor de pérdida y arrepentimiento. También podría haber sido su familia, pensó. Esa conexión, ese propósito compartido, ese amor incondicional, todo lo cual había sacrificado en el altar de su ambición. Después de la actuación, mientras los invitados ingresaban al vestíbulo para el cóctel de clausura, Rafael permaneció sentado, incapaz de participar en las charlas informales y los elogios superficiales. La música de los trillizos había tocado algo profundo dentro de él, despertando preguntas que había estado evitando durante años. ¿Qué es lo que realmente valoras en la vida? ¿Qué dejarías como legado cuando todo termine? ¿Quién estaría a tu lado celebrando tus verdaderas victorias, no solo tus logros profesionales? Decidido a no dejar que esa noche terminara sin una verdadera conversación con Luisa, Rafael finalmente se levantó y se dirigió al vestíbulo. La encontró rodeada de entusiastas admiradores y potenciales donantes, navegando hábilmente entre sinceros agradecimientos y apasionadas explicaciones sobre los próximos pasos del proyecto. Desde la distancia, observó cómo ella interactuaba con diferentes personas, el cuidado genuino que brindaba a cada uno, sin importar su estatus social o su potencial de donación. Era la misma Luisa que había conocido años atrás, con su autenticidad intacta, solo que más fuerte y más segura de su lugar en el mundo. Los trillizos se movían por la sala con una encantadora mezcla de cortesía y espontaneidad infantil, respondiendo preguntas sobre su música con una madurez sorprendente para su edad. Rafael notó cómo a menudo miraban a Luisa, como para confirmar que estaban haciendo lo correcto, y cómo ella respondía con pequeños gestos de aprobación y aliento. Cuando el flujo de gente alrededor de Luisa finalmente disminuyó, Rafael reunió su coraje y se acercó. La actuación fue extraordinaria, dijo, con una sinceridad que sorprendió incluso a él mismo. Sus hijos tienen un talento increíble. Gracias, respondió Luisa con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Trabajaron duro para esta noche. Luisa, ¿podríamos hablar en privado?, preguntó. Rafael, consciente de la incomodidad que causaba su presencia, pero decidido a no desperdiciar esa oportunidad. Dudó por un momento, como si sopesara los pros y los contras de revivir un capítulo doloroso de su pasado. «Solo tengo unos minutos», respondió finalmente. «Hay un balcón en el segundo piso que debería estar tranquilo ahora». El balcón del segundo piso del teatro ofrecía una vista privilegiada de la plaza y el valle iluminado por la noche. El bullicio del evento benéfico llegó hasta allí, amortiguado, creando una burbuja de relativa tranquilidad en medio del bullicio del evento. Luisa se apoyó en la barandilla de mármol, sintiendo la brisa nocturna acariciar su rostro mientras organizaba mentalmente sus defensas para la conversación que estaba a punto de tener. Rafael se quedó unos pasos atrás, repentinamente inseguro de cómo proceder. El discurso que había ensayado durante días parecía inadecuado ante la verdadera mujer que tenía delante, tan diferente de la imagen que había conservado en sus recuerdos, y al mismo tiempo, esencialmente la misma Luisa que una vez había amado.
Tienes 5 minutos, Rafael, dijo rompiendo el silencio sin darse la vuelta. Los niños necesitan irse a casa pronto. Tienen clases temprano mañana. Son increíbles, comenzó, optando por la sinceridad en lugar de las líneas calculadas que había preparado. No solo son talentosos, sino íntegros. Se nota con solo observarlos. Entonces Luisa se dio la vuelta y una suave sonrisa suavizó su expresión. Son mi mayor orgullo. No por lo que hacen, sino por quiénes son. Hiciste un trabajo increíble con ellos, continuó Rafael acercándose con cautela, y con Florecer también. Es increíble ver el impacto que has tenido en tantas vidas. No lo hice sola, respondió con la humildad que siempre la había caracterizado. Florecer es el fruto del trabajo de muchas manos y corazones. Siguió un silencio incómodo. Las formalidades habían terminado y ambos sabían que había llegado el momento de la verdad. Las preguntas sin respuesta, las heridas sin resolver, los 7 años de distancia que necesitaban afrontar. ¿Por qué estás aquí, Rafael? Luisa finalmente preguntó, con una franqueza que lo tomó por sorpresa. ¿Por qué Continental Developments decidió patrocinar Florecer? La capital está llena de proyectos sociales que necesitan apoyo. Rafael dudó. La respuesta fácil sería mencionar la responsabilidad social corporativa, las estrategias de marketing con propósito y los beneficios fiscales y de imagen pública. Estas fueron las justificaciones que presentó en las reuniones de directorio y en los informes anuales. Pero no eran la verdad, al menos no toda la verdad. Al principio fue porque quería saber cómo estabas, admitió, sintiendo que se le quitaba un peso de encima con la confesión. Encontré tu nombre en un informe sobre proyectos sociales prometedores en los suburbios y no pude resistirme. Necesitaba saber si estabas bien. Luisa levantó las cejas, sorprendida por la inesperada sinceridad. Y luego, entonces vi lo que estabas construyendo. Algo genuino, transformador, algo con alma, continuó, y las palabras fluían con más fluidez. Presenté el proyecto a la junta directiva como una oportunidad de negocio, con impacto social, pero la verdad es que quería formar parte, aunque fuera a distancia. Quería contribuir de alguna manera a algo que realmente importara. Una sonrisa irónica se dibujó en los labios de Luisa. Qué irónico, ¿verdad? Me echaste de tu vida porque era una carga para tus ambiciones, y años después usas esas mismas ambiciones para seguir conectado a la mía. Su franqueza fue como una bofetada en la cara, pero Rafael sabía que merecía cada palabra. Merezco tu resentimiento, Luisa. Lo que hice fue imperdonable. No se trata de perdón, Rafael, respondió ella sorprendiéndolo. Superé el resentimiento hace mucho tiempo. Tuve que hacerlo para reconstruir mi vida y ser la madre que mis hijos merecían. Hizo una pausa y miró la ciudad que se extendía debajo de ellos. ¿Sabes cuál fue la lección más importante que aprendí de todo esto? Que a veces necesitamos perder algo valioso para descubrir nuestra verdadera fuerza. Cuando me echaste de tu vida, pensé que era el fin, pero fue solo el comienzo de algo, o que jamás habría imaginado. Rafael absorbió sus palabras, sintiendo simultáneamente alivio por haber encontrado su camino y un dolor agudo al darse cuenta de lo que había perdido. Y he descubierto que lograr todo lo que creía querer puede dejar un vacío más grande que cualquier ambición que pueda llenar. Luisa estudió su rostro por un momento, como buscando la sinceridad detrás de las palabras. El hombre, frente a ella, parecía poderoso y frágil a la vez. Su traje impecable y su costoso reloj contrastaban con sus ojos cansados y las líneas de preocupación que marcaban su frente. ¿Conseguiste todo lo que querías, Rafael?, preguntó con genuina curiosidad. El estatus, el reconocimiento, la aceptación en 1902, ese mundo que tanto anhelabas. Lo hice, admitió con una sonrisa sin alegría. Soy vicepresidente de una de las inmobiliarias más grandes del país. Vivo en una mansión en Altavilla. Tengo coches que valen más que muchos apartamentos. Me invitan a todos los eventos importantes y me consultan sobre las decisiones más importantes del sector. Hizo una pausa
y se pasó una mano por su cabello prematuramente gris. Y cada noche vuelvo a una casa vacía, con habitaciones que nunca uso y objetos que no me alegran. Hablo con gente interesada en lo que represento, no en quién soy. Construí toda una vida basándome en las apariencias, Luisa, y es tan vacía. La vulnerabilidad en su confesión sorprendió a Luisa. Este no era el Rafael arrogante y ambicioso que ella había conocido. Había una humildad nacida del sufrimiento, una sabiduría adquirida a través del error. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó cruzando los brazos como para protegerse de la inesperada intimidad del momento. Porque mereces saber que tenías razón, respondió simplemente. Sobre todo, sobre lo que realmente importa en la vida, sobre el vacío de la ambición por la ambición misma, sobre la verdadera riqueza que reside en las conexiones que construimos, no en los objetos que acumulamos. En ese momento, la puerta del balcón se abrió y aparecieron las trillizas, todavía con sus atuendos de actuación. Cuanto más comentes y compartas, más historias podremos traerte que toquen tu corazón. Deja tu nombre en los comentarios y podremos incluirte en una de nuestras próximas historias, con un saludo especial solo para ti. Mamá, te hemos estado buscando durante años, exclamó Lucas, el más hablador de los tres. Hay algunas personas de la orquesta juvenil que quieren hablar con nosotros sobre un proyecto para el próximo año. Al notar a Rafael, los tres se detuvieron, observándolo con curiosidad. El parecido entre ellos era sorprendente. Los mismos ojos expresivos, los mismos rizos oscuros, la misma postura segura que claramente habían aprendido de Luisa. Niños, él es Rafael Anders, presentó Luisa, con una naturalidad que sorprendió a ambos. Es el vicepresidente de la empresa que ha patrocinado nuestros proyectos. Su presentación fue extraordinaria, dijo Rafael, genuinamente impresionado. Tienes un don muy especial. Gracias, señor, respondió Leo, el más tranquilo de los tres, con una formal cortesía que contrastaba con su timidez. ¿Realmente te gustó?, preguntó Lara, la más directa. La parte central fue improvisada. Sentimos que necesitaba más. No sé cómo explicarlo. Alma, añadió Lucas. Necesitaba más alma. Rafael sonrió conmovido por la sinceridad del niño. Lo lograron. Fue la actuación más emocionante que he visto en mi vida. ¿Entiendes la música?, Leo preguntó repentinamente interesado. En realidad no, admitió Rafael, pero entiendo la emoción. Y lo que creaste fue cierto. Los trillizos intercambiaron miradas significativas, como si compartieran un secreto silencioso. Fue Lara quien habló, con la desconcertante franqueza propia de los niños. Nuestra madre siempre dice que la verdad es lo que conecta a las personas, incluso cuando es difícil. Luisa sonrió colocando sus manos sobre los hombros de sus hijos. Y ahora tenemos que irnos, queridos. Se está haciendo tarde y tenéis clase mañana. Pero mamá, ni siquiera hablamos bien con la gente de la orquesta, protestó Lucas. Podemos programar una reunión formal la próxima semana, respondió Luisa, con el tono firme pero suave que Rafael recordaba tan bien. Ahora, por favor, ve a buscar tus cosas mientras me despido del señor Anders. Reacios, pero obedientes, los trillizos se marcharon, no sin antes lanzar miradas curiosas a Rafael. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio regresó, cargado de palabras no dichas. Son especiales, comentó Rafael, no solo por talento, sino por madurez emocional, por conciencia. Tuvieron que crecer rápido, respondió Luisa con un dejo de tristeza en la voz. Pero trato de asegurarme de que no pierdan su infancia en el proceso. Rafael se armó de valor para la pregunta que lo consumía desde que se enteró de los niños. ¿Cómo terminaron contigo? Luisa dudó, como si estuviera evaluando cuánto de su historia personal estaba dispuesta a compartir. Finalmente, se decidió por la verdad. El Consejo de Protección Infantil me contactó. Sus padres habían sufrido un accidente y no había ninguna familia cerca que pudiera acogerlos. Al principio sería temporal,
hasta que encontraran una familia para adoptar. Su mirada se suavizó mientras continuaba, pero desde aquella primera noche, cuando Leo cogió su pequeña guitarra y tocó para calmar a sus hermanos, supe que éramos familia, que nos habíamos encontrado por una razón más grande que nosotros mismos. Siempre has sido valiente, observó Rafael. Hacerse cargo de 3 niños a la vez, tú solo, mientras construyes un proyecto desde cero, la mayoría de la gente rehuiría ese desafío. No fue valentía, corrigió Luisa. Fue amor, y quizás un poco de terquedad, añadió con una sonrisa. Decidí que no permitiría que el mundo determinara mis límites, ni tú, ni las circunstancias, ni mis propios miedos. En ese momento algo cambió en la dinámica entre ellos. No fue exactamente perdón ni reconciliación. Fue un reconocimiento mutuo, de errores, de crecimiento, de caminos divergentes que, de alguna extraña manera, los habían llevado a ambos a versiones más auténticas de sí mismos. «Tengo que irme», dijo Luisa ajustándose el chal sobre los hombros. «Los niños están esperando». «Por supuesto», respondió Rafael, consciente de que ese breve interludio de honestidad estaba llegando a su fin. «Gracias por esos minutos. Significaron más de lo que puedo expresar». Ella asintió y se dirigió hacia la puerta. Sin embargo, antes de irse, se dio la vuelta una última vez. «Rafael, ¿puedo preguntarte algo?» «Lo que sea», respondió deseoso de prolongar el momento. Todo este apoyo a florecer, los patrocinios, los proyectos de vivienda en la comunidad, la infraestructura, ¿se acabaría todo si ya no estuvieras en Corbin? La pregunta lo tomó por sorpresa. No fue lo que esperaba. ¿Por qué? Porque el trabajo que hacemos es más grande que cualquier historia personal entre nosotros, respondió con firmeza. Cientos de familias dependen de estos programas en este momento. No puedo arriesgar su bienestar por sentimentalismo. Rafael sintió una ola de admiración por esta mujer que ponía el bien colectivo por encima de sus propias emociones. El apoyo va a seguir independientemente de mí, aseguró. Convertimos el proyecto en una historia de éxito corporativo. Está en los informes de sostenibilidad, en los discursos del presidente, en el ADN de la empresa. Abandonarlo sería un suicidio de relaciones públicas. Luisa parecía aliviada. Gracias por tu honestidad. Luisa, llamó Rafael cuando ella ya tenía la mano en el pomo de la puerta. Me arrepiento. Cada día, no solo de cómo te traté, sino de haber desperdiciado la oportunidad de construir algo significativo contigo. Ella lo miró fijamente durante un largo momento antes de responder. El arrepentimiento es un lujo que jamás podría permitirme, Rafael. Cada decisión que tomamos nos trajo hasta aquí. Tú a tu imperio corporativo, yo a mis hijos y a Flourish. Quizás este era el camino correcto para ambos. Con estas palabras, se fue, dejando a Rafael solo en el balcón con sus pensamientos y la vista de la ciudad que ambos habían transformado, cada uno a su manera. Cuando regresó al salón principal, la fiesta ya estaba terminando. Los invitados se despidieron prometiendo seguir apoyando el proyecto. Rafael observó desde lejos cómo Luisa y los trillizos se despedían de los últimos regalos. Había una armonía entre ellos, una conexión que iba más allá de las palabras, como si fueran piezas perfectamente encajadas de un rompecabezas que el universo había armado cuidadosamente. Marcelo Corbin se acercó, con una copa de champán, casi vacía en la mano. Una noche fenomenal, ¿verdad? Esos niños son unos auténticos prodigios, y Luisa Sallen, qué mujer tan extraordinaria, transformó una simple idea en un movimiento social. Necesitamos más gente así en el país. Sí, coincidió Rafael distraídamente, sin apartar la vista del pequeño grupo familiar. Necesitamos. Por cierto, estaba pensando, continuó Marcelo, ajeno a la distracción de su vicepresidente. ¿Por qué no expandimos el modelo Florecer a otras comunidades? Podríamos crear un programa piloto. El retorno de la imagen sería fantástico y, sinceramente, el impacto social sería innegable. Por primera vez esa noche, Rafael sintió una chispa de genuino entusiasmo profesional.
Es una idea excelente, respondió, visualizando ya las posibilidades. Pero tendríamos que hacerlo en una verdadera colaboración con las comunidades. No puede ser simplemente un proyecto corporativo impuesto desde arriba. Claro, claro, asintió Marcelo, complacido por el interés. Por eso necesitaríamos la participación de Luisa Sallen desde el principio. ¿Crees que estaría dispuesta a brindar consultoría para expandir el modelo? Rafael observó a Luisa abrazar a los trillizos mientras caminaban hacia la salida. Una unidad perfecta en su imperfección. Creo que lo consideraría, respondió finalmente, pero en sus términos, no en los nuestros. Siempre en sus términos, se rió Marcelo, quien no tenía idea de la historia compartida entre ambos. Esa mujer es una fuerza de la naturaleza. Sí, coincidió Rafael con una sonrisa melancólica. Siempre lo fue. Esa noche, al regresar a su mansión vacía en Altavilla, Rafael no sintió su vacío habitual. Algo había cambiado dentro de él. No una transformación completa, sino el comienzo de un despertar. La conversación con Luisa, por breve que hubiera sido, había plantado una semilla de posibilidad. No de reconciliación romántica, ese capítulo estaba claramente cerrado, sino de redención personal, de una vida con más propósito y menos apariencia. Por primera vez en años, Rafael pudo dormirse sin ayuda de pastillas para el insomnio ni de tragos de whisky caro. Y soñaba, no con contratos millonarios, ni reconocimiento público, sino con música que tocara el alma y el coraje para reconstruir su vida a partir de los fragmentos de lo que una vez se había roto. Han pasado 6 meses desde la gala benéfica en el teatro. La capital estaba viviendo la plenitud de la primavera, con hipés amarillos salpicando el paisaje urbano como pequeños soles terrenales. El Centro Cultural Florecer se preparaba para su mayor celebración hasta el momento. La inauguración de su 4ª unidad, esta vez en el corazón de los suburbios, la segunda comunidad más grande de la ciudad. El proyecto, una alianza sin precedentes entre Florecer, Continental Developments y la Asociación de Residentes Local, no era solo un centro cultural, sino un complejo integrado que incluía un teatro de tamaño mediano, aulas equipadas para diversos cursos, profesionales, una incubadora de empresas comunitarias y un gran espacio verde con un jardín urbano y un área de juegos para niños. Luisa supervisó los preparativos finales de la ceremonia inaugural, revisando los detalles con la meticulosidad que la caracteriza. A sus 38 años, irradiaba una energía serena, vestida con un vibrante conjunto de pantalón y blazer rojo creado por una de las primeras graduadas del curso de moda de Florecer, ahora una prometedora diseñadora de moda. Mamá, el equipo. Técnico quiere saber si podemos hacer una última prueba de sonido. Se acercó Lucas, ya de 12 años, cada vez más alto y con rasgos que empezaban a perder la suavidad de la infancia. Leo está ajustando la mezcla, pero cree que el micrófono central tiene problemas. Dile que voy en camino, respondió Luisa terminando de revisar la lista de invitados VIP con su asistente. Y recuérdale a Lara que tenemos que estar listos en 1 hora. Los primeros invitados empezarán a llegar. Lucas asintió y salió corriendo, con la energía inagotable de la preadolescencia. Luisa lo miró con una sonrisa. Los trillizos habían crecido mucho en el último año, no solo físicamente, sino también en madurez y talentos. Tras su actuación en el teatro, recibieron varias ofertas de becas de prestigiosas escuelas de música, incluidas algunas extranjeras. Después de mucha reflexión familiar, decidieron aceptar becas de la reconocida Escuela Municipal de Música de la capital, lo que les permitió seguir viviendo en casa mientras recibían una excelente educación musical. La decisión reflejó los valores que Luisa siempre había cultivado, el equilibrio entre las oportunidades de crecimiento y la preservación de los lazos familiares y comunitarios. El nuevo complejo suburbano representó una evolución significativa en la historia de Florecer. Por primera vez, el proyecto se concibió desde el principio como una colaboración público-privada comunitaria,
con participación activa de los residentes en todas las etapas de planificación. Continental Developments proporcionó gran parte del financiamiento y la experiencia técnica, mientras que Florescer contribuyó con su metodología de desarrollo social y la comunidad proporcionó un conocimiento profundo de sus propias necesidades. Detrás de escena de esta asociación sin precedentes, había una historia que pocos conocían. Tras el reencuentro en la gala benéfica, Rafael Anders se había convertido en un firme defensor de la expansión del modelo Florescer dentro de Continental Developments. Inicialmente, a través de reuniones formales y luego a través de un grupo de trabajo dedicado, Rafael y Luisa habían desarrollado una relación profesional basada en el respeto mutuo y objetivos compartidos. No hubo ningún romance entre ellos. Ese capítulo estaba definitivamente cerrado, pero había surgido algo igualmente valioso. Una asociación que combinaba los recursos y la influencia corporativa de Rafael con la visión social y la autenticidad de Luisa, creando un modelo de intervención urbana que comenzaba a ser estudiado por universidades y replicado por otras empresas. El helicóptero de Continental Developments sobrevoló el nuevo complejo, preparándose para aterrizar en el helipuerto improvisado en el estacionamiento adyacente. Desde el interior de la aeronave, Rafael observó la impresionante transformación del terreno que apenas un año antes era un almacén de materiales de construcción abandonado. Ahora, un edificio de líneas contemporáneas y sustentables se erigió como símbolo de posibilidades, pintado con colores vibrantes elegidos por los propios residentes de la comunidad. A su lado, Marcelo Corbin analizaba los documentos finales para la ceremonia de inauguración. A la edad de 65 años, el presidente de Continental Developments se preparaba para anunciar oficialmente su retiro y el nombramiento de Rafael como su sucesor, una decisión que, irónicamente, Rafael recibió con sentimientos encontrados. Es impresionante cómo Luisa logró transformar nuestro proyecto estándar en algo tan vivo, comentó Marcelo, observando el animado movimiento abajo. Cuando propuse expandir Florescer a otras comunidades, nunca imaginé que alcanzaríamos este nivel de integración con la población local. Eso es lo que la distingue, respondió Rafael, ajustándose la corbata mientras el helicóptero comenzaba los procedimientos de aterrizaje. Luisa no crea proyectos para las comunidades, sino con ellas. Marca la diferencia. En los últimos meses, Rafael se había transformado significativamente. Seguía siendo el ejecutivo competente y visionario que siempre había sido, pero había en él una nueva dimensión, una autenticidad que había sorprendido a sus colegas y una preocupación genuina por el impacto social de los proyectos de Mindusmentes, la empresa. Su vestuario seguía siendo impecable, pero ahora prefería las reuniones comunitarias a las cenas en restaurantes con estrellas Michelin. Sus decisiones, que antes estaban impulsadas principalmente por el rendimiento financiero, ahora equilibraban las ganancias y el propósito de una manera que estaba transformando la cultura corporativa de Corbin. Cuando el helicóptero aterrizó y la delegación empresarial desembarcó, fueron recibidos por un grupo de jóvenes músicos de la comunidad, encabezados por las Trillizas, quienes interpretaron una composición creada especialmente para la ocasión. Rafael sonrió al reconocer elementos de la melodía que había escuchado en el teatro, ahora transformada en algo nuevo, más brillante y esperanzador. Luisa se acercó para la bienvenida formal, impecablemente profesional. Bienvenidos al nuevo Centro Cultural Florescer, saludó extendiendo la mano primero a Marcelo y luego a Rafael. Los líderes comunitarios están ansiosos por mostrar los resultados de nuestra colaboración. La visita guiada que siguió no estuvo a cargo de ejecutivos de Florescer, sino de los propios residentes que habían participado activamente en 1900 el proyecto. Dona Jurema, una mujer de 72 años que dirigió el grupo de planificación del huerto comunitario, explicó con orgullo cómo el espacio ya producía hierbas medicinales y verduras que abastecían la cocina escolar del centro. Mateus, un joven de 19 años que dejó el narcotráfico para convertirse en profesor de percusión,
Mostró con entusiasmo el estudio de grabación que permitirá a los talentos locales producir su propia música sin tener que salir de la comunidad. A medida que avanzaba la procesión, Rafael observó a Luisa interactuar con los residentes. La forma natural en que se movía entre diferentes mundos, tratando con el mismo respeto genuino tanto a los ejecutivos trajeados como a las madres de la comunidad que se acercaban a ella para compartir historias o pedirle consejos. Fue este regalo de conexión auténtica lo que hizo a Florecer tan especial. No era solo un proyecto social, sino un movimiento arraigado en relaciones humanas reales. La ceremonia oficial de inauguración estaba prevista para el anfiteatro al aire libre, construido en el centro del complejo. Las sillas fueron dispuestas en semicírculo, con lugares reservados para autoridades, patrocinadores y líderes comunitarios en la primera fila. El resto del espacio quedó abierto a cualquier residente que quisiera unirse a la celebración, una decisión que Luisa había querido mantener, a pesar de las preocupaciones de seguridad planteadas por el equipo de Corbin. Mientras los invitados tomaban sus asientos, Luisa se reunió brevemente con los trillizos detrás del escenario. Lucas, Leo y Lara habían compuesto una pieza especial para la ocasión, que sería interpretada con la participación de jóvenes músicos de la comunidad a quienes ellos mismos habían ayudado a formar en los últimos meses. ¿Estás nervioso?, preguntó Luisa acomodándole el cuello de la camisa a Leo en un gesto maternal que él, entrando en la preadolescencia, empezaba a encontrar embarazoso, pero que todavía apreciaba en secreto. En absoluto, respondió Lucas con su confianza habitual. Ensayamos tanto que podríamos tocar durante un terremoto. Un poquito sí que lo soy, admitió Lara, siempre la más honesta sobre sus emociones. Pero es ese buen ánimo, ¿sabes?, lo que nos hace jugar mejor. Leo solo sonrió. Su guitarra, ya afinada y lista. De los tres, él era el que menos hablaba y más se expresaba a través de la música. Recuerden lo que realmente importa hoy, dijo Luisa, mirándolos a cada uno de los ojos. No se trata de perfección técnica, sino de significado. Celebramos lo que las personas comprometidas pueden lograr juntas, a pesar de las diferencias y las dificultades. Los tres asintieron, comprendiendo la profundidad detrás de las simples palabras. A lo largo de los años, Luisa había compartido con ellos partes de su historia personal, incluido su matrimonio fallido, y cómo ese aparente fracaso se había convertido en el comienzo de un viaje de descubrimiento y propósito. «Es como nuestra música, mamá», observó Leo rompiendo su silencio habitual. «El dolor también forma parte de la melodía. Sin él, la alegría no sería tan hermosa». Luisa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas ante la inesperada sabiduría de su hijo más tranquilo. «Exactamente, mi amor. Exactamente eso». El anfiteatro ya estaba lleno cuando comenzó la ceremonia. Funcionarios municipales, representantes de empresas patrocinadoras, líderes comunitarios y cientos de residentes locales crearon una mezcla poco común en una ciudad tan segregada como la capital. En el escenario, un grupo de niños de la comunidad abrió el evento con un espectáculo de danza que mezcló elementos de hip hop y danza. Desde la primera fila, Rafael observaba todo con una emoción que ya no intentaba ocultar. En los últimos meses, había aprendido a valorar la vulnerabilidad que antes consideraba una debilidad. Su viaje de transformación personal estaba lejos de terminar, pero cada paso lo acercaba a una versión más auténtica de sí mismo. Alguien que usaba su privilegio y poder no solo para acumular, sino para transformar. Cuando llegó el momento de los discursos oficiales, el primero en subir al escenario fue Marcelo Corbin, como representante del principal patrocinador del proyecto. Tras las palabras protocolarias de agradecimiento y celebración, hizo el anuncio que pocos esperaban. «Es un gran placer para mí aprovechar esta ocasión especial para anunciar oficialmente mi jubilación como presidente de Continental Developments, tras 35 años al frente de la empresa. Y con mayor placer aún anuncio a mi sucesor, Rafael Anders,
actual vicepresidente y artífice clave de nuestra exitosa estrategia de desarrollo urbano socialmente responsable. Un aplauso cortés resonó en el anfiteatro, más entusiasta entre los representantes corporativos que realmente entendieron la magnitud del anuncio. Rafael, sin embargo, no subió inmediatamente al escenario como se esperaba. Había acordado algo diferente con Marcelo para esta ocasión. Antes de entregarle el testigo a nuestro futuro presidente, me gustaría anunciar una noticia más, continuó Marcelo. El Consejo de Administración de Continental Developments aprobó ayer la creación de un fondo de inversión social de $50 millones, dedicado exclusivamente a expandir el modelo Florecer a otras comunidades del país. Y para liderar esta iniciativa, invitamos a la fundadora y alma del proyecto, Luisa Sallen. Un murmullo de sorpresa recorrió al público, seguido de un aplauso entusiasta, especialmente por parte de los residentes de la comunidad. Luisa, que no había sido informada previamente sobre el anuncio, permaneció momentáneamente inmóvil detrás del escenario, procesando la información. Los trillizos la miraron expectantes, tan sorprendidos como su madre. Fue Leo quien rompió el silencio. «Vas a aceptar, ¿verdad, mamá? Imagínate cuántos niños como nosotros podrían tener la misma oportunidad que tuvimos nosotros». Las sencillas palabras de su hijo trajeron a Luisa de vuelta al momento presente. Con una sonrisa decidida, se ajustó el blazer rojo y caminó hacia el escenario, recibida por una ovación de pie que parecía no tener fin. Ese momento representó no solo un reconocimiento a su trabajo, sino la validación de su visión de que era posible otra forma de desarrollo urbano, una que no dejara a nadie atrás. Tras agradecer brevemente la sorprendente propuesta y prometer una respuesta formal en los próximos días, Luisa presentó la actuación musical que cerraría la primera parte de la ceremonia. Para celebrar este momento de nuevas posibilidades, me gustaría invitar a mis hijos, Lucas, Lara y Leo, al escenario, junto con los jóvenes músicos del proyecto Florecer, para presentar una composición original creada especialmente para esta ocasión. Puentes invisibles. Mientras los jóvenes músicos tomaban sus lugares en el escenario, Rafael notó un movimiento inusual en el cielo. Se acercaba un helicóptero, pero no era de Corbin ni de ninguna otra empresa asociada al evento. Confundido, consultó a su asistente, quien rápidamente revisó su teléfono antes de responder con una sonrisa enigmática. «Es una sorpresa organizada por Luisa. Parece que trae su propio helicóptero». El bullicio en el anfiteatro aumentó cuando el helicóptero, pintado con los vibrantes colores de Florecer, aterrizó en el helipuerto adyacente. Momentos después, para asombro de todos, Luisa reapareció no por el acceso lateral al escenario, sino por el fondo del anfiteatro, caminando por el pasillo central acompañada de un grupo de mujeres de diferentes edades, todas vestidas de colores, vibrantes que contrastaban con el gris predominante del paisaje urbano. Fue una entrada triunfal, no por su ostentación, sino por su simbolismo. Esas mujeres, como más tarde explicaría Luisa, fueron las primeras beneficiarias de Florecer, ahora transformadas en líderes comunitarias, emprendedoras sociales y educadoras que replicaron el modelo en sus propias comunidades. El helicóptero, lejos de ser un símbolo de estatus individual, representaba la elevación colectiva de aquellos que alguna vez fueron considerados invisibles por la sociedad. Cuando el grupo llegó al escenario, comenzó la música. Los trillizos lideraron la orquesta juvenil con una composición que mezclaba elementos de música clásica, rap y diferentes ritmos, una fusión que simbolizaba la diversidad cultural local y la filosofía integradora de Florecer. Desde el center stage público, Rafael observaba la escena con una emoción que ya no intentaba ocultar. La mujer segura y radiante en el centro del escenario, rodeada de personas cuyas vidas ella había transformado, era la misma mujer que una vez había considerado un obstáculo para sus ambiciones. El contraste entre su limitada visión de entonces y la majestuosa realidad que presenciaba ahora no podía ser más elocuente. Cuando la música llegó a su apogeo, Luisa tomó el micrófono para un discurso que no estaba en el programa oficial. Esta
Celebración no se trata solo de un nuevo edificio o un nuevo proyecto. Se trata de una nueva forma de construir nuestras ciudades y nuestras vidas. Durante demasiado tiempo hemos creído que el desarrollo significaba separación, comunidades cerradas por un lado, comunidades invisibles por el otro, éxito individual por un lado, sueños colectivos abandonados por el otro. Su voz, firme y emotiva, resonó en el anfiteatro silencioso. Florecer nació de un profundo dolor, de un momento en que perdí todo lo que creía que definía mi vida. Pero descubrí que cuando perdemos lo superficial, a menudo encontramos lo esencial. Encontré no solo un nuevo rumbo, sino una nueva familia y una nueva comprensión del verdadero significado de la riqueza. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Rafael entre el público antes de continuar. La verdadera riqueza no es lo que acumulamos, sino lo que compartimos. No es lo que construimos para nosotros mismos, sino lo que construimos juntos. No es cuán alto llegamos solos, sino cuán alto podemos ayudar a otros con nosotros. Señalando el nuevo centro cultural que estaba surgiendo a su alrededor, concluyó: este espacio demuestra que otro camino es posible, un camino donde las empresas comprenden que la rentabilidad y el propósito pueden ir de la mano, donde las comunidades comprenden su propio poder de transformación, donde las barreras invisibles que nos separan pueden transformarse en puentes que nos conectan. La ovación que siguió fue ensordecedora. Personas de todos los sectores de la sociedad, empresarios, vecinos, autoridades, niños, aplaudieron, de pie, muchos con lágrimas en los ojos. Fue como si Luisa hubiera dado voz a un deseo colectivo de una ciudad más integrada y humana. Detrás del escenario, mientras la celebración continuaba con actuaciones culturales de la comunidad, Rafael finalmente tuvo un momento a solas con Luisa. Entrada espectacular, comentó con una sonrisa genuina. El helicóptero fue un toque especial. Luisa se rió. Sus ojos brillaban con una alegría que era en parte diversión, en parte logro personal. Pensé que apreciarías la ironía, de la mujer demasiado simple a su mundo sofisticado, llegando en helicóptero para inaugurar un proyecto que está transformando la ciudad. Merecido, respondió sin rastro de resentimiento. Cada logro tuyo es absolutamente merecido, Luisa. Hubo un momento de cómodo silencio entre ellos, ya no lleno de heridas sin resolver o amargos arrepentimientos, sino con un reconocimiento mutuo del camino que cada uno había tomado. ¿Vas a aceptar la propuesta del fondo? Rafael finalmente preguntó. Fue idea mía, pero Marcelo la acogió con entusiasmo. La junta directiva está convencida de que es un buen negocio y lo correcto. Probablemente sí, respondió Luisa, mientras observaba a los trillizos charlando animadamente con otros jóvenes músicos. Pero en mis términos, el fondo deberá tener una gobernanza compartida, con representantes de las propias comunidades en la junta directiva, y los proyectos deberán surgir desde adentro, no desde arriba. No esperaba menos de ti, sonrió Rafael, y en cuanto a mi asunción como presidente, felicidades, me interrumpió sinceramente. Es una gran responsabilidad. También es una oportunidad, añadió. Utilizar recursos e influencia para multiplicar iniciativas como esta. Demostrar que las empresas pueden ser motores de transformación positiva. Luisa estudió su rostro por un momento, viendo más allá de la fachada pulida del ejecutivo exitoso. Has cambiado, Rafael. Gracias a ti, en gran parte, admitió. O tal vez gracias a tu ausencia, que me obligó a ver finalmente el vacío que construí a mi alrededor. Antes de que Luisa pudiera responder, los trillizos se acercaron, interrumpiendo el momento de intimidad. Les acompañó un grupo de adolescentes de la comunidad, todos todavía entusiasmados por la energía de la presentación. ¿Ya te has inscrito? Hazlo ahora y cuéntanos desde qué ciudad nos seguís.